En 1827, Sudamérica era un polvorín y la mecha estaba en lo que hoy llamamos Uruguay. Pero en ese entonces era la banda oriental y era la obsesión de dos gigantes. Por un lado, el Imperio de Brasil, una superpotencia regional, vasta, rica, dueña de esclavos y con un ejército profesional, modelado a imagen y semejanza de las cortes europeas. Sus soldados vestían uniformes impecables, marchaban al ritmo de tambores perfectos y estaban reforzados por mercenarios alemanes, veteranos de las guerras napoleónicas que mataban por contrato. Su comandante, el Marqués de Barbacena, miraba a sus enemigos con el desprecio de un aristócrata mirando a un insecto. Estaba convencido de que marcharía sobre Buenos Aires como quien da un paseo militar. Del otro lado estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, la futura Argentina. Un país en caos, quebrado económicamente, devorado por guerras civiles internas y con un gobierno central que apenas podía pagar los sueldos. Su ejército era un milagro de la improvisación, gauchos arrancados de la pampa que peleaban con facones y lanzas de caña tacuara, jinetes que montaban en pelo, sin montura, mezclados con algunos regimientos de línea, veteranos de la independencia que usaban uniformes remendados. El general argentino Carlos María de Alvear era un hombre polémico, ambicioso y tácticamente brillante, que sabía que no podía ganar una guerra de desgaste. Brasil tenía el dinero, los barcos y el número. Argentina solo tenía una cosa, la mejor caballería ligera del planeta y una desesperación que los hacía letales. La guerra se había estancado en escaramuzas, pero Barbacena decidió terminarla de un golpe. Movió un gigantesco y lento ejército hacia el territorio argentino, buscando la batalla decisiva. Alvear, en lugar de esperarlo a la defensiva, hizo lo impensable. Cruzó el río Uruguay con un ejército fantasma, moviéndose rápido, viviendo del terreno, y se lanzó a interceptar al gigante en su propio terreno. Dos formas de entender la guerra y la vida estaban a punto de chocar en los campos ondulados de Ituzaingó. El 20 de febrero de 1827, ambos ejércitos marchaban en paralelo, separados por unas pocas colinas, sin saber exactamente dónde está el otro. El calor era sofocante y el polvo cubría el sol. El ejército imperial brasileño marchaba lento, arrastrando una caravana inmensa de suministros, equipaje de lujo de los oficiales e incluso sus esclavos personales. Era una ciudad en movimiento, ruidosa y confiada. El ejército argentino, en cambio, era una sombra rápida y silenciosa. Alvear, gracias a sus exploradores gauchos que conocían cada palmo del terreno, detectó primero al enemigo. Se dio de cuenta de que Barbacena estaba cometiendo un error fatal. Su ejército estaba estirado en una columna larguísima, vulnerable. Marchando despreocupadamente, Alvear vio la oportunidad de oro, ordenó un giro brusco de 90 grados a la derecha, hizo que su infantería corriera para ocupar una loma estratégica y desplegó su artillería ligera. Cuando la vanguardia brasileña superó una elevación del terreno, no se encontraron con el campo abierto que esperaban, se encontraron con una línea de batalla argentina formada y lista para disparar. La sorpresa fue total. Barbacena, incrédulo, pensó que solo era una pequeña fuerza de hostigamiento. No podía concebir que esos harapientos republicanos se atrevieran a plantarle cara en una batalla campal. Con arrogancia suicida, ordenó a su vanguardia atacar inmediatamente, sin esperar a que el resto de su ejército se formara. Lanzó una caballería de élite, los lanceros de línea y a los mercenarios alemanes cuesta arriba, directamente hacia las bocas de los cañones argentinos. Fue el inicio del caos. La primera fase de la batalla fue una carnicería confusa. La artillería argentina, comandada por Iriarte, abrió fuego con una precisión devastadora. Las balas de cañón rasgaban las filas ordenadas de la infantería brasileña que intentaba formarse.
transformando los desfiles en mataderos. Miembros volaban por el aire. Los uniformes, coloridos, se teñían de rojo y tierra. Pero los brasileños eran profesionales. A pesar del fuego, su infantería mercenaria alemana logró formar cuadros defensivos. Erizos de bayonetas inexpugnables que su caballería de élite cargó. En el ala derecha argentina se produjo uno de esos duelos épicos que definen una era. El coronel Federico Brandsen, un francés veterano de Napoleón que peleaba por Argentina, comandaba el regimiento de coraceros. Eran la unidad de caballería pesada de Alvear, hombres con corazas de acero y cascos romanos. Se enfrentaron formalmente a la mejor caballería brasileña. El choque fue brutal, el sonido del metal contra el metal, los gritos de los hombres y el relincho de los caballos moribundos llenaron el aire. Brandsen, viendo cómo su flanco estaba en peligro, lideró una contracarga desesperada. Peleó como un demonio hasta que fue rodeado. Cayó abatido, acribillado a sablazos, pero su sacrificio detuvo el avance imperial en ese sector. Mientras tanto, en el centro, la infantería argentina, superada en número 3-1, resistía a pie firme las descargas cerradas de los fusileros alemanes del emperador. El humo de la pólvora negra cubría el campo de batalla, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Era un infierno de ruido y confusión, donde se peleaba cuerpo a cuerpo, bayoneta contra facón. El ejército argentino estaba al límite, a punto de romperse bajo la presión numérica de la maquinaria imperial. Parecía que la arrogancia de Barbacena iba a pagar dividendos, pero Alvear tenía un as bajo la manga. Había mantenido en reserva a su arma más letal. Esperaba el momento exacto en que el gigante brasileño estuviera exhausto y desorganizado por el esfuerzo del ataque. La batalla pende de un hilo. La maquinaria imperial está a punto de aplastar a la República. Si te hierve la sangre viendo cómo estos gauchos resisten lo imposible, suscríbete ahora, porque ahora viene la carga de caballería más salvaje que Sudamérica haya visto jamás. El centro brasileño, aunque victorioso, estaba desordenado tras horas de combate. Habían perdido la cohesión de sus desfiles. Alvear vio un hueco, levantó su sable y dio la orden que cambiaría la historia de Sudamérica. ¡A la carga! No lanzó a soldados de academia, lanzó a la pampa misma. Miles de jinetes a la izquierda, los legendarios colorados de las Conchas. A la derecha, los coraceros sobrevivientes sedientos de sangre y venganza. Y en el centro, el arma definitiva, la caballería gaucha y los lanceros orientales. Imaginen la escena. El suelo empezó a temblar bajo los cascos de 4.000 caballos al galope tendido. No era una carga europea, era un alud de hombres salvajes, muchos sin camisa, gritando zapucáis que helaban la sangre, revoleando boleras y bajando sus largas lanzas de caña. El sonido era aterrador, un trueno que se acercaba imparable. La infantería brasileña y alemana en el centro intentó reformar sus cuadros, pero era tarde. El miedo se apoderó de ellos. Cuando la ola de la caballería chocó contra la línea imperial, no la rompió, la pulverizó. Una colisión de una violencia indescriptible. Las lanzas atravesaban a 2 hombres a la vez. Los facones degollaban en la carrera. Los caballos atropellaban todo a su paso. La disciplina imperial se desintegró en segundos. Los mercenarios alemanes, los soldados profesionales del continente, tiraron sus fusiles y corrieron presas del pánico. La élite del ejército brasileño fue barrida como polvo por un viento huracanado. El marqués de Barbacena, viendo su ejército aniquilado, estuvo a punto de ser capturado por un grupo de gauchos que bolearon su caballo. Escapó de milagro, abandonando su carruaje de lujo, sus mapas, su dinero y hasta su correspondencia personal con el emperador. Que los soldados argentinos saquearon entre risas. El campo de batalla de Ituzaingó quedó cubierto de uniformes coloridos pisoteados en el barro y la sangre. El imperio había sido humillado. La victoria de Ituzaingó fue total en lo militar. El ejército imperial estaba destrozado, su moral por el suelo.
Brasil ya no tenía la capacidad ofensiva. En Buenos Aires, la noticia fue recibida con fiestas, campanas al vuelo y euforia popular. Argentina había vencido al gigante, la banda oriental. Uruguay estaba virtualmente liberada, pero entonces ocurrió la traición más infame de la historia sudamericana. El gobierno argentino, asfixiado por las deudas de guerra y presionado por comerciantes británicos que querían paz para sus negocios, envió a un diplomático a Río de Janeiro para negociar el fin del conflicto. Manuel José García. García llegó a un Brasil derrotado militarmente, pero que mantenía un bloqueo naval que estrangulaba la economía argentina. Y García hizo lo impensable, se dejó intimidar o quizás sobornar por la corte imperial. En lugar de negociar desde la posición de fuerza que le habían dado los 4.000 gauchos de Ituzaingó, García firmó una rendición vergonzosa. En el Tratado Preliminar de Paz, Argentina renunciaba a todos sus derechos sobre la banda oriental y se la entregaba al Imperio del Brasil. Habían ganado la guerra en el campo de batalla, pero la habían perdido en un escritorio. Cuando la noticia del tratado llegó a Buenos Aires, la ciudad estalló. La gente salió a las calles gritando traición. Alvear y sus soldados, que aún estaban en campaña, no podían creer que su sangre hubiera sido vendida tan barata. El escándalo fue tal que el gobierno cayó y el tratado fue rechazado. Pero el daño estaba hecho. La guerra no podía continuar. Al final, con la mediación de Inglaterra, se llegó a una solución de compromiso que nadie quería, pero que todos aceptaron para terminar la sangría. La banda oriental no sería ni argentina ni brasileña, se convertiría en un estado independiente tapón, la República Oriental del Uruguay. Ituzaingó fue la batalla gloriosa donde Argentina demostró su coraje, pero también fue el prólogo de su fracaso diplomático más doloroso. Ituzaingó sigue siendo una herida abierta en el orgullo de dos naciones y el nacimiento de una tercera. Si te indigna cómo la política puede borrar el sacrificio de soldados, dale like a este video y suscríbete. Comenta, ¿crees que Argentina debió seguir la guerra hasta el final? ¿O García hizo lo correcto para salvar al país de la ruina económica? Quiero ver esa discusión en los comentarios. Hasta la próxima batalla.